De los fenómenos del mundo contemporáneo del que más se habla, pero que es más mal entendido, es sin duda el fenómeno del neoliberalismo. Se trata de un fenómeno que es abordado por historiadores, por científicos políticos, por sociólogos, también por filósofos y por otros académicos y especialistas. También está en el discurso político y en el debate en la sociedad civil, en las universidades y fuera de las universidades. Se habla del neoliberalismo como un fenómeno del que se sabe, del que aparentemente se sabe de lo que se está hablando y se da como sobreentendido, y todo lo que es sobreentendido finalmente queda como ya superado y del que ya no es necesario simplemente reflexionar, sino lo que es necesario más bien es actuar. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta que ese fenómeno es un fenómeno complejo y que existen por lo menos dos formas diferentes de comprenderlos. La primera forma es la que viene de parte de los herederos de Marx, y la segunda es la que proviene de parte de los herederos de Michel Foucault. Entonces quiero dedicarme a explorar esas dos formas para poder ver cómo la primera forma en realidad es la que permite o la que lleva adelante estos desacuerdos y esas confusiones, y cómo la segunda forma más bien permite una comprensión más plena del fenómeno. Bueno, Karl Marx, es conocido mundialmente por su crítica al capitalismo del siglo XVIII. Su libro El Capital, él hace un estudio pormenorizado de la forma de acumulación del capital, producción, generación y acumulación del capital que se desarrolla en esa época en en las sociedades burguesas. Y siguiendo esa perspectiva, aunque Marx puede ser mucho más agudo de sus seguidores, siguiendo esa perspectiva, se entiende que el neoliberalismo es simplemente una forma reforzada y reencauchada del capitalismo que Marx estaba criticando. De tal forma que lo que haría el neoliberalismo es desarrollar formas de acumulación de capital de manera más eficaz que el liberalismo económico clásico o que el capitalismo que Marx estaba estudiando, y por eso basta con recurrir de nuevo a las herramientas de Marx para poder desarrollar una comprensión del neoliberalismo. Dentro de este enfoque queda claro entonces que basta con que uno conozca la crítica de Marx al capitalismo para que ya tenga claro en qué consiste el neoliberalismo y cuál es la crítica que se le debe hacer. Uno de los autores influyentes en esta perspectiva es un importante historiador británico que se llama David Harvey, que escribió hace unos años un tomo muy interesante sobre el neoliberalismo. Pero
las tesis centrales de Harvey siguen siendo esta idea de que el neoliberalismo es una forma renovada de acumulación del capital que ya se había puesto en marcha. Esta forma de capital o la acumulación de capital ya se había puesto en marcha en el siglo XVII, siglo XVIII, y que ya había sido en cierto modo estudiada, criticada en su detalle por Marx. Bien, esta aproximación que David Harvey coloca sobre el tapete con mucha claridad es una aproximación que ha tenido una profunda influencia y que ha hecho que los científicos sociales, inclusive filósofos o historiadores y teólogos inclusive, consideren que basta con conocer la crítica de Marx al capitalismo, al capital, para poder ya tener un entendimiento pleno de lo que es el neoliberalismo. Bien, la segunda aproximación, que a mi parecer es mucho más lúcida, es la que viene de los trabajos de Michel Foucault. Michel Foucault, entre 1979 y 1980, dictó en el Collège de France unas lecciones sobre el nacimiento del neoliberalismo que fueron publicadas bajo el nombre de Nacimiento de la Biopolítica. Y lo que señala Foucault es que el neoliberalismo no se puede entender con las herramientas de Marx. Foucault toma distancia del pensamiento de Marx y lo que hace es presentar la idea de que el neoliberalismo es una reprogramación radical del liberalismo económico clásico. Este liberalismo económico clásico, que sería en cierto modo el capitalismo que Marx había estudiado, había entrado en crisis, ya estaba fuera de juego. Y por lo tanto, había entrado en crisis ¿cuándo? Justamente el momento de estallido de la crisis es la crisis de 1929, la Gran Depresión. Y a partir de allí comienza a reformularse desde la raíz este liberalismo económico clásico y en el coloquio Lippmann de 1939 se comienzan a presentar ya los atisbos más claros del neoliberalismo. Lo nuevo del neoliberalismo es justamente que se trata de una reprogramación completa de las bases del liberalismo económico clásico o lo que se llama el capitalismo. Por lo tanto, lo que señala Foucault con claridad y después otros autores como Wendy Brown o como Thomas Bibriger y otros estudiosos del neoliberalismo que toman la viada de Foucault es que uno no puede recurrir a las herramientas de Marx para poder tener una comprensión cabal del fenómeno del neoliberalismo. Y además hay otra cosa, que el estudio sobre el fenómeno del neoliberalismo ya no queda en manos de los científicos sociales, sino que también es un problema filosófico que hay que entender a cabalidad.
forma parte de un orden liberal, por eso comienza a aparecer desde antes de 1939 este grupo de neoliberales de la Escuela de Friburgo, que se llamaban ordoliberales, que son otra cosa que el capitalismo clásico y cosas por el estilo, que tienen una concepción no solamente de la economía, sino una concepción del Estado y una concepción inclusive de las exigencias morales, una moralidad interna. Y se trata entonces de un fenómeno que debe ser abordado también filosóficamente. Entonces, mientras que los herederos de Marx consideran que el fenómeno del neoliberalismo se entiende básicamente con las herramientas dejadas por Marx en el Capital, como una acumulación del capital por otros medios mucho más eficaces y que no corresponde a un fenómeno político ni tampoco a un fenómeno moral. Los herederos de Foucault tienen una mirada completamente distinta, para quienes el neoliberalismo es una reprogramación radical del liberalismo económico clásico, que se trata de un fenómeno de gobernanza, un fenómeno político más que de un fenómeno económico, y que tiene una concepción de la moral central que es importante comprender y que se va desarrollando. Y es por eso que es importante desde esta perspectiva más Foucaultiana estudiar el neoliberalismo desde una perspectiva filosófica. Bien, si les ha gustado este material, denle like, suscríbanse al canal para recibir más materiales como este y activen la campanita para recibir notificaciones. Conmigo será hasta otra oportunidad y muchas gracias.